Buenas noches, yo soy el candidato presidencial Gustavo Petro. Vamos a hablar hoy sobre el tema del fracking y pues lo poco rentable que es y la mala práctica que puede ser para nuestro país. Pues nos adentramos en la propuesta económica de la Colombia Humana de hace unos años, que nos hablaba sobre la producción que reemplaza el carbón y el petróleo, que puede ser la agricultura, la educación, la buena utilización adecuada pues del terreno, la exportación de la flora, minerales, alimentos. Se llama un sistema de financiación que incluye pues la banca pública hacia la agricultura y hacia la gran industria. Hablamos si es rentable el fracking o no. Yo considero pues que nos podemos basar en que el fracking no es rentable, ya que los precios del petróleo no son estables, en el mercado pues son muy variables y los costos de extracción son demasiado altos. Entonces hablamos de que hace unos 5 o 6 años las empresas que pues ejecutaron esta práctica del fracking del método no convencional en Europa y en América del Norte, pues ahora en la actualidad están quebradas esas empresas, ya que los costos de extracción del fracking de este método no convencional pues son más costosos en sí que los precios del petróleo internacionalmente. Buenas noches. Como candidato presidencial, Rodolfo Hernández, considero que la importancia del petróleo en la economía nacional es muy importante, porque es necesario la transición de las energías fósiles por energías limpias. Considero que para este estudio es necesario aproximadamente un proceso que tarda 10 años para llevar a cabo el programa y así progresivamente ir avanzando en cuanto al estudio de la conservación y los usos de los suelos. También es importante tener en cuenta que para iniciar el programa que presento se deben hacer de 1 a 2 estudios en cuanto a la posibilidad de implementar el fracking, teniendo en cuenta que estos estudios los evaluará Ecopetrol con su interventoría. Es necesario realizar unas perforaciones, pero en cuanto a succión de suelos, para poder llevar a cabo la comprobación de la contaminación que se llevaría en cuanto al agua durante este periodo. Buenas noches. Como candidato electoral a la presidencia Federico Gutiérrez, considero estar de acuerdo con la extracción del petróleo a base de la práctica generada como el fracking, ya que considero que es vital de importancia debido a los ingresos que nos brinda la exportación. El petróleo para el desarrollo del país, más sin embargo, se debe restaurar su generación, encontrar nuevos yacimientos que eviten la contaminación excesiva en el agua, porque es un recurso natural indispensable en la vida de nosotros y para el medio ambiente, logrando así disminuir el impacto negativo que genera. De acuerdo con una transacción energética, pero acabar el petróleo no, porque acabaría con el 30% de más exportaciones. No estoy de acuerdo con la radical idea de acabar con su producción. También opino pues que es importante pensar en otras alternativas económicas como el agro, como la flora, los minerales, la extracción pues de nuestros recursos, más que depender tanto del carbón y del petróleo, como ya le pasó pues hace unos años a Venezuela, que por esta práctica su economía cayó pues en bancarrota y el país está en una grave situación económica por la inflación que surgió tras esta práctica no convencional, y apostar digamos que todas sus cartas al petróleo y no a otras alternativas como el agro y pues la extracción de recursos. Bueno, dependiendo de ello también, dadas las situaciones ambientales, pues es lógicamente que no vamos a vivir de la explotación del petróleo, el gas y el carbono como fuente de ingresos. La idea es mejorar las opiniones y las opciones que tenemos y alcanzar un equilibrio en la explotación, cuidando el medio ambiente. Por eso es importante que se pueda generar el desarrollo en cuanto al tema de la transición de las energías limpias y las prácticas en la explotación. En cuanto a esto me refiero que la minería artesanal, como disminuir los atentados hacia el medio ambiente, hacia las acciones criminales en cuanto al foco de violencia que genera la explotación de los petróleos,
Y pues tener en cuenta que es muy precaria esta situación laboral en cuanto a los que se encargan de hacer las explotaciones. Por eso es importante alcanzar con la meta artesanal. Y pues controlar técnicamente la explotación de los recursos ejerciendo una vigilancia y un control de la producción. Por eso estoy de acuerdo con la explotación del fracking, ya que el 30% de los ingresos brutos del país son de la explotación del petróleo y sus derivados.